Hoy vamos a examinar un aspecto metodológico de la ciencia que es de aplicación universal en la ciencia que emplea el método hipotético deductivo, pero que muchas veces es olvidado cuando se extraen consecuencias de la propia ciencia o bien cuando se aplican a ciertos campos. Vamos a hacer un breve resumen de ese aspecto, que es los distintos niveles o facetas de observación en la ciencia, y luego lo aplicaremos, después de un ejemplo clarificador, a una cuestión bastante conocida en ciencia, como es el aspecto de las mutaciones al azar en la evolución biológica. Con respecto a los niveles de observación, que es esta primera introducción que hay que hacer, tenemos una cuestión de método, que es que la ciencia no puede abarcarlo todo de una sola mirada y necesita, por tanto, asomarse a las cosas fraccionadamente. Necesita analizar, ir separando cosas, ir separando aspectos de las cosas. Incluso en un mismo objeto, después de simplificarlo lo más posible para hacerlo objeto de su investigación, la ciencia tiene que fijarse solo en una faceta. Y de esa faceta ya elabora hipótesis que luego intenta comprobar. De ese modo, una vez comprobadas esas hipótesis, la ciencia da una respuesta particular a ese aspecto concreto que ha examinado, pero deja sin tocar todo lo demás que puede abarcar la ciencia sobre esa materia. Esto puede plantearse de diversos modos. Uno, pues como he mencionado, fijándose en distintas facetas de un mismo objeto. Pues un objeto físico cualquiera podemos examinarlo desde el punto de vista químico y ver sus propiedades químicas, si es ácido o alcalino, si se disuelve, si no se disuelve, etcétera, etcétera. Podemos examinarlos desde un punto de vista físico y ver su densidad, su peso, su fragilidad, resistencia de materiales, etcétera, etcétera. Podemos observar los mismos objetos desde muchos puntos de vista. Sin embargo, lo que más se suele hacer, por lo menos mentalmente, cuando nos ponemos a hacer ciencia, es dividir en distintos niveles de más grande a más pequeño. No es simplemente las distintas facetas de un mismo objeto, sino los componentes más elementales, más pequeños físicamente, con respecto a los más grandes. Y eso establecería niveles distintos de observación y de establecimiento de búsqueda de propiedades. Lógicamente, la tendencia normal que tenemos es a pensar que las propiedades de un objeto a una determinada escala corresponden a propiedades que tienen los elementos constituyentes a una escala inferior. Esto, en algunos casos, pues se ha estudiado expresamente, como puede ser la teoría cinética de los gases, viendo cómo los movimientos de las moléculas son los que dan razón de la presión o la temperatura de una masa de gas, por ejemplo. En otros casos, sin embargo, esto no se ha hecho explícitamente, pero de alguna manera, cuando se hace ciencia, implícitamente se tiene en mente esta idea, que si la ciencia va analizando los componentes más ínfimos de la realidad que desea estudiar, al final podrá alcanzar una explicación a un nivel más global. Sin embargo, precisamente lo que la ciencia hace cuando estudia la realidad es considerar esos distintos niveles de un modo distinto y, por lo tanto, a un nivel superior encuentra unas propiedades distintas a las que tienen los elementos a un nivel inferior, y la mayor parte de las veces no estamos en condiciones de poder explicar las propiedades que surgen a un nivel superior a partir de las propiedades de los elementos que están en un nivel inferior. De todos modos, aunque en ciertas ciencias eso no sea por así decir, un prejuicio psicológico del científico, a un científico que estudie química no se le ocurre acudir a la física de partículas para explicar la química, sino que se queda en su nivel químico. Hay otros casos en los que ese salto
de un nivel inferior a un nivel superior se hace de modo absolutamente inconsciente y está muy asumido. Entonces es bueno tenerlo en cuenta para que cuando estudiemos esas cuestiones, concretamente la teoría de la evolución en su versión corriente divulgada hoy día, no caigamos en ese prejuicio de pensar que los elementos inferiores tienen las mismas propiedades que los superiores o que los elementos superiores se explican por los elementos inferiores sin necesidad de efectuar unas observaciones específicas y metodológicamente distintas que las que se deben realizar a un nivel inferior. Por supuesto, aquí estamos hablando todo el tiempo de intento de explicación desde el punto de vista de la ciencia que emplea el método hipotético-deductivo. No se trata en absoluto de intentar incluir otros métodos, como pueden ser cuestiones filosóficas. Nosotros cuando estudiamos la fisiología de un animal no nos preocupamos de sus instintos, que en el fondo son tendencias o finalidad natural, cuestión de la que se ocupa la filosofía, o cuestiones como a qué especie pertenece, cuestión que también escapa al método científico, que no puede verificar, como en la película Blade Runner, una escama de una serpiente, viendo el número de serie de fabricación y comprobando ahí que se trata de tal especie. Esas cuestiones quedan también fuera de la ciencia, pero por cuestiones puramente metodológicas. De lo que se trata, por tanto, es dentro de la ciencia de ver cómo hay distintos niveles de observación que son bastante independientes en la mayor parte de los casos.